¿Qué tal, amigos de Canal Foro CX? Sean todos ustedes cordialmente bienvenidos a esta emisión de su programa Filosofando. Y pues bueno, pues seguimos en esta línea del tiempo presentando a los filósofos de la época medieval. Y hoy toca el turno a Guillermo de Ockham, ¿verdad? Que muchos lo conocemos por su planteamiento del nominalismo y su argumento, ¿verdad? Que lo nombran como la navaja de Ockham. Así que bueno, estimados amigos, quédense con nosotros, comparten en sus redes sociales este programa que va a estar bastante interesante. Y pues bueno, vamos a ver la biografía de Guillermo de Ockham. Guillermo de Ockham, 1285, Múnich, Baviera, 1349, teólogo escolástico inglés, fundador de la escuela nominalista. Este fraile franciscano estudió en la Universidad de Oxford, en la que empezó a enseñar como bachiller desde 1317. El carácter innovador de sus enseñanzas hizo que nunca se le diera el grado de doctor, razón por la cual se le conoce como el venerable principiante, y que entra en conflicto con la Iglesia. El Papa Juan XXII le hizo comparecer en su corte de Aviñón en 1324 y condenó como heréticas muchas de sus doctrinas, incluida su defensa a la pobreza como exponente del espiritualismo franciscano. Fray Guillermo de Ockham reaccionó huyendo en compañía del general de la orden y poniéndose bajo la protección del emperador Luis de Baviera en Pisa y luego en Múnich, lo que le costó la excomunión en el año de 1328. Hasta poco antes de su muerte mantuvo la polémica con los papas sucesivos Benedicto XII y Clemente VI. La filosofía nominalista parte de la crítica al racionalismo y a los conceptos universales. Todo conocimiento está basado en una lógica, operando sobre la percepción sensorial de los objetos individuales concretos, y no deben multiplicarse inútilmente los entes creando conceptos abstractos que no procedan de la experiencia. Esta economía de objetos es la que luego se le conoció como la navaja de Ockham. Su teoría inductiva del conocimiento, cercana al empirismo, le llevó a una visión contingente del mundo en la que abrió amplios espacios para la libertad. De ella resulta el carácter meramente probable de las afirmaciones científicas y la imposibilidad de una demostración rigurosa de la ley moral e incluso de la existencia de Dios, de manera que su concepción teológica se fundamentaba en la fe en un Dios omnipotente, inasequible por la razón, dando comienzo con ella la separación entre teología y filosofía. Más inaceptables aún para el papado fueron sus propuestas de separación entre la Iglesia y los poderes temporales, ideas que ya habían provocado años antes la excomunión del emperador. Con ellas se inició la evolución hacia un estado laico separado de la Iglesia. Guillermo de Ockham refutó la supuesta infalibilidad de los papas y defendió que el poder de estos debía estar limitado por el derecho natural y por la libertad de los cristianos. Pues aquí tenemos esta biografía muy breve de Guillermo de Ockham para contextualizarnos pues prácticamente en su planteamiento
bueno, pues que se destaca, ¿verdad?, en esta época medieval. Y bueno, pues vamos a abordar nuestro primer temita señalando algunas características generales de su planteamiento, ya que también con esta corriente nominalista pues participa Juan Duns Scoto, que pues en el siguiente programa pues vamos a hablar de este otro filósofo. Y bueno, pues dentro de sus características generales, primero tenemos que abordar ese aspecto de la relación de fe y razón, teniendo en cuenta que el planteamiento de San Agustín y de Santo Tomás de Aquino, bueno, pues prácticamente marcan esta estrecha relación entre fe y la razón para que se dé este proceso de conocimiento, y que de alguna manera Guillermo de Ockham pues pone en crítica, lo pone en tela de juicio, bueno, pues este planteamiento. Por ello podemos decir que la separación entre razón y fe es más radical. Ni la existencia del alma y algunos de sus atributos, que vendría siendo la espiritualidad, la inmortalidad, ni la existencia de Dios son demostrables, puesto que la base de la razón o del conocimiento científico es la experiencia. La existencia del alma y de Dios no son intuibles. Por lo tanto, bueno, pues prácticamente pudiéramos decir que no se puede comprender pues prácticamente la existencia de Dios por esta separación que hace Guillermo de Ockham. De aquí que viene entonces un problema con los universales, donde se adopta una postura nominalista o conceptualista, es decir, que el universal no preexiste en el objeto, ya que la realidad es individual. El universal es una elaboración mental, efecto de la reflexión sobre las intuiciones sensibles. Por ello, el universal es un símbolo que expresa el modo como se agrupan bajo un mismo concepto un conjunto de individuos con semejanzas comunes. Prácticamente podemos ver con ello que todo lo que conocemos, bueno, pues es una individualidad. Esto va a decaer en lo siguiente, en el problema del conocimiento. ¿Por qué? Y que más adelante pues lo vamos a abordar más a detalle. Bueno, en primer lugar porque la realidad es esencialmente concreta, es singular e individual. Lo que conozco solamente es lo que yo percibo por medio de mis sentidos, ¿verdad? Por medio de mi intelecto, y adquiero pues ciertas particularidades de ese objeto que yo estoy conociendo. En segundo lugar, la realidad individual es captada por la inteligencia de forma intuitiva, directa e inmediata. ¿Sí? Lo que conocemos es lo que intuimos por medio de nuestros sentidos, y se sigue también por medio de la observación y la experiencia, que se convierten en criterio de verdad. ¿Sí? Aquí prácticamente nuestra experiencia va a generar un conocimiento, y ese conocimiento va a ser verdadero. Por ello el conocimiento va a ser individual y va a ser singular. ¿Por qué? Porque la experiencia que nosotros podamos tener de la realidad pues es prácticamente diferente. Por ello, aquí viene el principio de la economía dentro de su planteamiento, que nosotros lo conocemos como la navaja de Ockham, donde dice que no hay que multiplicar los entes sin necesidad, solamente han de aceptarse aquellas entidades que se conocen intuitivamente o se infieren necesariamente de la intuición, que viene siendo la primera percepción o la primera forma de observar que tienen nuestros sentidos. Y bueno, amigos, no le cambie, quédese con nosotros, vamos a una breve pausa, enseguida regresamos con más de este planteamiento de Guillermo de Ockham.
Canal Foro CX, marca la diferencia. Pero es un rescatar así. Bien, muchas gracias. Saludos. Hola, ¿qué tal amigos de Cafuné? ¿Contando qué? ¿O qué estás contando? Ciudad y también, bueno, pues un gran amigo. Con este derecho a la vida. Por estar aquí con nosotros en su programa. Ahora resulta que los Que me quieren multar por estacionarme. Que de política, religión. Canal Foro CX, marca la diferencia. Canal Foro CX, marca la diferencia. Estamos de regreso en este su programa Filosofando y pues vamos a seguir con estas características generales de esta postura filosófica que conocemos como el nominalismo. Y bueno, dentro de esta temática que estamos manejando hay que resaltar el siguiente aspecto, que es el voluntarismo, ¿verdad? Y aquí, bueno, prácticamente señala Guillermo de Ockham que se postula la primacía de la voluntad sobre la inteligencia. Es decir, que nosotros conocemos lo que nuestra voluntad quiere, lo que nuestra voluntad de alguna manera pues decide conocer de la realidad. También se afirma la indeterminación absoluta de la voluntad con respecto a la razón, que de alguna manera le precede y los motivos que la determinan. Por ello, la primacía de la voluntad, pues es este postulado fundamental de la teología moral, ¿sí? Que de alguna manera va a desarrollar Ockham, señalando que las leyes morales no son naturales, sino convencionales, ya que se trata de un convencionalismo divino, donde Dios podría haber creado un mundo en el que el odio a Dios no fuera pecado, sino más bien una virtud. De aquí que con ello, bueno, pues también Guillermo de Ockham pues hace una crítica a la metafísica aristotélica, donde señala lo siguiente. Primero, tenemos postulados básicos a la física aristotélica, donde pues se hace la crítica a la noción del movimiento, donde dice que es el paso de la potencia al acto de un ser en tanto que es potencia. Por ello, pues se tiene la explicación del movimiento, donde se dice que el principio metafísico, lo que todo se mueve es movido por otro, bueno, pues es la causa del movimiento, donde la fuerza motriz o causa del movimiento local de un móvil depende de una fuerza exterior dominada eficientemente. Por ello, hay una relación entre motor e inmóvil, ¿sí? Donde el motor y lo móvil, bueno, pues han de ser realmente distintos, al igual que la potencia y el acto. Por ello, la continuación del movimiento en el móvil, pues es mientras que dure el movimiento en ¿verdad? Por ello, la acción a distancia, pues es imposible. ¿Por qué? Porque no podemos medir, pues, este movimiento que da la distancia,
para generar pues una experiencia. Por ello hay una revisión de la teoría física del movimiento dentro de la postura de Guillermo de Ockham, donde tenemos que el punto de partida, pues bueno, pues es que la teoría de Aristóteles no explica suficientemente el movimiento de los proyectiles, ¿verdad? Y de esto, bueno, pues se desprenden las siguientes consecuencias. Primero, que es necesario que cuando el proyectil esté en movimiento, una causa interior esté actuando mientras éste se mueve. Y segundo, bueno, que la causa o fuerza motriz, que es lo exterior, bueno, pues imprime al móvil un impulso e ímpetu que actuará como una causa, ¿verdad?, mantenedora del movimiento. Mientras este dure, bueno, pues supone una nueva explicación del postulado aristotélico sobre el contacto entre el motor y lo móvil, ¿verdad? Entonces, en este sentido, bueno, pues va a estar esta relación del movimiento entre el motor y lo móvil, donde el motor, bueno, pues va a ser como que esa voluntad que hace que las cosas se muevan y pues que de alguna manera pues tengan ese movimiento, ¿verdad? Entonces, pues una vez señalando estas características, pasamos a nuestro segundo tema, que es el nominalismo, ¿verdad? Que es esta postura ya más en concreta de lo que viene siendo esta corriente filosófica de Guillermo de Ockham. Bueno, ¿qué podemos decir de este segundo temita del nominalismo? Primero, que la teoría general de los signos, pues de alguna manera es una semiótica, y tenemos primero la noción de signo. ¿Cuál es la noción de signo? Bueno, pues el término que significa algo universal o singular. Es por ello que aquí tenemos ciertos tipos de signos. Primero, los signos convencionales. ¿Qué van a ser los signos convencionales? Bueno, pues son las palabras o los términos orales o escritos, en tanto que los símbolos lingüísticos significan por convención humana, es decir, la semiótica de los lenguajes históricos pues es artificial. Y en segundo lugar tenemos los signos naturales, que son los conceptos o los términos concebidos, que significan naturalmente los conceptos que no son signos externos, solo existen en el alma, por lo que se denomina intenciones del alma. Por ello la semiótica de los signos o conceptos en este caso es natural. De aquí que se desprende entonces la naturaleza de los conceptos, donde podemos referir que los signos naturales o términos concebidos son intenciones existentes en el alma y significan de manera natural algo distinto, por lo que pueden suponer o formar parte de un enunciado o de alguna sentencia. Por ello también aquí los conceptos, los signos, bueno, pues van a tener funciones concretas, ya que el conocimiento, bueno, pues prácticamente se va a formar en este aspecto, ¿verdad? De estas funciones de los conceptos, donde tenemos que los conceptos, en tanto que son signos, bueno, pues son mentales y poseen las mismas funciones que los términos. Y de aquí que, bueno, la propiedad fundamental de los conceptos es algo significativo, es decir, significar es presentar una forma al entendimiento. Por ello el concepto, en tanto que forma parte de una sentencia, le conviene la propiedad supositiva. Es por ello que la suposición es la propiedad por la cual los términos ocupan el lugar de los individuos, ¿verdad? Que vendrían siendo los supuestos. Es por ello que tienen significados por ellos en la proposición. Es por esto que Ockham distingue tres tipos de suposiciones. La primera, la suposición simple, que se determina de alguna manera o se denomina simple cuando el término universal se refiere, ¿verdad?, por este supone por, o todos los individuos que pertenecen a una misma clase, ¿sí? La segunda, pues es la suposición personal,
que se denomina personal cuando el término común se refiere a un determinado individuo. Y el tercero, bueno, pues es la suposición material, en la cual la suposición material, bueno, pues el término se refiere a la misma expresión gramatical, prescindiendo de la naturaleza significada por él. Así que bueno, amigos, no le cambie, vamos a una breve pausa, enseguida regresamos, comparten sus redes sociales y no nos tardamos. Vamos a una pausa, enseguida regresamos. Canal Foro CX, marca la diferencia. Es el cuento de la Caperucita. ¡Ay, amiguitas, bien! ¡Se acaba! Señor, usted es... Que se llamaba Mondinga. ¡Eso! Con Darth Vader. Exacto. ¿Qué estábamos vendiendo al burro? No, porque, digan... O este... Voy a derrotar con mi cañón. Canal Foro CX, marca la diferencia. Canal Foro CX, marca la diferencia. Y bueno, amigos, ya estamos de regreso en su programa Filosofando. Y bueno, pues vámonos con nuestro siguiente temita, que es la teoría del conocimiento. Una vez ya establecido las características generales, ya también generando, bueno, pues esta corriente, ¿verdad?, nominalista, sí, que habíamos señalando en el bloque anterior. Bueno, ¿qué podemos decir de la teoría del conocimiento? Bueno, pues que el punto de partida parte de los supuestos de la teoría general de los signos, según la cual los conceptos se caracterizan por su función significativa, que vendría siendo el concepto, el término concebido o signo natural. También, bueno, pues aquí tenemos los presupuestos lógicos, ¿verdad?, que está prácticamente pues este rechazo de la teoría tomista por el conocimiento, que se basa en la primacía del universal, que forma en tanto que es la expresión
de las esencias o naturalezas, y de alguna manera pues está esta consideración de la materia, bueno, pues en este principio de este aspecto, individual de las esencias. Es por ello que afirma que el entendimiento, bueno, pues se conoce de una manera directa e inmediatamente de esta realidad individual. Por ello se tienen pues estos modos de conocimiento. ¿Cuáles van a ser estos modos del conocimiento? En primer lugar está el conocimiento intuitivo o sensible, que es el primer contacto que tienen nuestros sentidos con la realidad, ¿verdad? Muchos filósofos van a decir que este conocimiento intuitivo o este conocimiento sensible, bueno, pues va a ser algo aparente, algo efímero, ¿verdad? Algo que no va a tener mucha realidad, porque pues no se detiene a un análisis, a una observación, etcétera. Entonces solamente se queda pues con este aspecto aparente. Y bueno, pues en este aspecto de conocimiento intuitivo y sensible, pues se da la asimilación o captación de inmediato de las cualidades sensibles, que son estas formas materiales. No hay diferencia entre la teoría atomista y la de Occam con respecto a este primer tipo de conocimiento. Sin embargo, en el conocimiento intuitivo intelectual, bueno, pues se tiene que es un conocimiento propio de lo singular o existencial. Para el tomismo, bueno, pues el objeto propio del entendimiento es universal y el conocimiento de lo singular se sigue mediante un complicado proceso abstractivo reflexivo. Ya esta intuición, bueno, se analiza, se raciocina, por decirlo de alguna manera, para identificar todas las cualidades del objeto que nosotros estamos conociendo. Por ello, de esto se desprende un conocimiento abstractivo, donde el conocimiento abstractivo supone el intuitivo y consiste en prescindir, que es hacer atracción de la existencia o no existencia de lo singular. Además, tiene por objeto la formación de conceptos universales. En cuanto a su formación, se limita a afirmar que el entendimiento pues actúa espontáneamente en este sentido. Sin embargo, pues va a tener este conflicto de acuerdo en los problemas de los universales, ¿verdad? Porque, bueno, pues está esta formulación del problema en el cual afirma la existencia del universal es una contradicción, puesto que todo lo que existe es singular y si el universal existiera, bueno, pues sería algo singular también. Rechaza, por otra parte, la propuesta por el realismo exagerado y, bueno, aquí postula una subsistencia en sí de las esencias universales y el realismo moderado, que afirma la identidad formal de esencia entre distintos individuos. Por ello, el nominalismo de Occam, bueno, pues se fija en primer lugar en el sentido radical, donde el nominalismo es la teoría que niega la existencia de conceptos universales y solo existen los de nombre universales. El nominalismo occamista, bueno, no es radical, sino que es moderado, donde se señala que los conceptos universales como signos supositivos poseen cierto fundamento real, consciente de la semejanza aptitudinal de las cosas individuales. En este sentido, bueno, pues está esta interpretación del concepto universal según Occam. Tenemos en primer lugar que la noción de universal es un término que se predica de aquellas cosas que supone en la significación. En segundo lugar, tenemos que la interpretación del concepto universal, bueno, pues se da porque los individuos por los que se supone el término universal quedan agrupados según semejanzas bajo conceptos, ¿verdad? Que vendría siendo pues esta clase en lógica moderna de forma natural, semántica, ¿verdad? O también en esta forma semántica natural.
Y bueno, en este aspecto, ¿verdad?, de esta teoría del conocimiento, bueno, pues se va desarrollando una teoría de la ciencia. ¿A partir de dónde o cómo? Bueno, a partir prácticamente de todos estos aspectos que nos arroja la experiencia de la realidad que nosotros conocemos. Hay que recordar que aquí prácticamente Guillermo de Ockham le da unos cuantos créditos a los sentidos para generar una experiencia y así tener, bueno, pues prácticamente un conocimiento. Bueno, estimados amigos, no le cambie, quédese con nosotros, vamos a una breve pausa y enseguida regresamos. Canal Foro CX, marca la diferencia. Y es el cuento de la Caperucita. ¡Ay, amiguitas, viene! ¡Se acaba! Señor, usted es... que se llamaba Mondinga. ¡Es hora! Con Darth Vader. Exacto. ¿Qué estábamos vendiendo al burro? No, porque, digan... O este... ¡Voy a derrotar con mi cañón! Canal Foro CX, marca la diferencia. Canal Foro CX, marca la diferencia. Bueno amigos, pues ya estamos entrando en la última parte de este programa de Filosofando. Muchísimas gracias por su preferencia y por estar semana tras semana al pendiente de este programa. Y bueno, pues en esta teoría del conocimiento, pues se va forjando también una teoría de la ciencia, ¿verdad? Donde podemos dar los siguientes postulados básicos, donde, bueno, pues el principio de la economía, pudiéramos decir que no debemos multiplicar innecesariamente los entes para explicar los hechos, en virtud
de que este principio rechaza la teoría de las especies inteligibles, que prácticamente vendría siendo este aspecto atomista, y la teoría de las formalidades que de alguna manera ya desarrolla Juan Duns Scoto, ¿verdad? Por ello, pues esta primacía de lo singular sobre lo universal, bueno, pues es porque todo lo real es individual y lo singular es objeto propio del conocimiento intelectual. Por ello, los límites del conocimiento, bueno, pues solo los podemos conocer de una manera científica y racionalmente, donde los objetos de experiencia sensible y aquellas realidades cuya existencia se infiera necesariamente del conocimiento intuitivo. Prácticamente aquí con Guillermo de Ockham le va a dar mucha fuerza a este aspecto, a este tipo de conocimiento intuitivo. Por ello, pues a partir de esto, bueno, pues se desata una problemática del conocimiento científico, ¿verdad? En primer lugar, bueno, porque el planteamiento del problema se da si el entendimiento solo capta lo singular y la ciencia es un conocimiento del universal. Aquí podría hacerse la siguiente pregunta: ¿cómo es posible entonces la ciencia, ¿no? A partir de este planteamiento. Y la solución que da Guillermo de Ockham es, en primera instancia, bueno, que los términos no solamente representan a la mente realidades individuales, sino que en proporción o sentencia pueden suplir o pueden hacer una teoría de la suposición por algunos o por todos los individuos que pertenezcan a una misma clase. En segundo lugar, bueno, que las clases de conocimientos científicos, bueno, pues se distingue entre la ciencia de lo real o de las primeras intenciones. Aquí prácticamente se desprende una ciencia racional. ¿Cuál va a ser esta ciencia racional? Bueno, pues que tiene por objeto las segundas intenciones. Tal es el caso como lo maneja la lógica, y por ello pues aquí tenemos algunas consecuencias del empirismo de Guillermo de Ockham. En primer lugar, en la lógica, bueno, pues la ciencia de la lógica se convierte en un metalenguaje o luego de símbolos, y los símbolos lógicos no se refieren a objetos reales, sino a signos mentales por los cuales carecen de significación ontológica, ¿verdad? Porque no tienen una existencia en sí. En la metafísica podemos señalar 4 aspectos. Primero, que las nociones de sustancias, causa y fin no pueden captar intuitivamente y en consecuencia quedan reducidas a meras abstracciones vacías o símbolos metalingüísticos, así como pues los números, las letras, ¿verdad? Que no tienen esta existencia en sí, sino que se necesitan de otros elementos para que tengan esta existencia en sí, ¿no? Y los podamos comprender, y prácticamente pues esas ideas de los números y de las letras, bueno, pues es este conocimiento racionalista o abstracto. En segundo lugar, bueno, pues que no es posible la demostración de la existencia de Dios, ni por la vía de la causalidad, ni por la vía del fin. En tercer lugar, bueno, pues tampoco podemos demostrar racionalmente la inmaterialidad o la espiritualidad del alma humana. En cuarto lugar, bueno, pues se rechaza el valor objetivo de las leyes físicas, es decir, su universalidad es meramente subjetiva. Por lo tanto, podemos señalar que de todo esto también se tiene este aspecto en lo moral, donde pues no admite la noción de bien o mal moral en sí. ¿Por qué? Porque el bien no es una propiedad que se fundamente con la naturaleza de las cosas, sino que éstas reciben la voluntad de la libre determinación divina. Y bueno, estimados amigos, pues hemos llegado al final de su programa de Filosofando, y los seguimos invitando a que la próxima semana esté al pendiente de una emisión más de este programa que gracias a ustedes, bueno, pues está creciendo. Gracias a ustedes, bueno, pues
la filosofía pues también de alguna manera pues se va dando a conocer poco a poco con esta línea de pensamiento que hemos preparado para todos ustedes. Y bueno, pues no me queda más que despedirme de ustedes, su amigo Jorge Gasca, y ya sabe que la próxima semana usted y yo tenemos una cita más en su programa de Filosofando. Canal Foro CX, marca la diferencia.